está formando en el cielo. Tormenta de bendición y poder. Un calor tan glorioso invade toda la iglesia. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Elí, sacerdote y padre. Pero a modo de introducción le dije el espíritu de Elí. Aquí relata la historia del profeta Samuel, que fue entregado por su madre Ana. Recuérdese que Ana era una mujer estéril que estaba casada con Elcana, y Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina, y Penina tenía muchos hijos, pero Ana no tenía ninguno porque era estéril. Y cada vez que subían un año a donde estaba Elí, el pueblo, a adorar y a ofrecer sacrificio, Penina se burlaba de ella porque no tenía hijos y era estéril. Un día Ana subió a donde estaba el sacerdote Elí y oró y recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas, y Elí pensó que estaba ebria. Dijo: no, Señor, soy una mujer constrita de espíritu porque no he tenido hijos, pero he orado. Dice: ve conforme le has pedido. Y concibió su hijo Samuel y lo dio. Después que lo tuvo, se lo consagró a Dios. Y por eso Samuel creció en la casa de Dios y Dios lo dio como un profeta. Esa es la historia de Samuel y su mamá Ana. Pero yo me quiero concentrar en Elí. Elí era un sacerdote y tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni, que significa renacuajo. Y el otro se llamaba Finnes. Ahora la pregunta es: Elí era un sacerdote de Jehová, pero dice en el verso 12 del capítulo 2 que los hijos de Elí eran impíos. Y ahí es donde empieza a desarrollarse la enseñanza entre lo que Dios nos da y lo que nosotros damos. Entre lo que Dios quiere y lo que nosotros hacemos. Usted puede pensar en esta mañana y decir: bueno, Elí era padre igual que nosotros, pero también era un sacerdote. Elí, antes de ser padre, era sacerdote. Elí, antes de formar una familia, fue llamado para ministrar las cosas del templo. Entonces, en ese tiempo estaban ocurriendo 2 cosas. Había una decadencia religiosa, que es lo que ocurre hoy en día. Hay una decadencia religiosa. Hoy las personas, para ellos es más importante ir a hacer el mercado porque mañana hay que trabajar, lavar la ropa porque mañana hay que trabajar, sacar un rato a los niños porque mañana hay que trabajar, y una cantidad de excusas efímeras que no justifican lo que Dios hace por nosotros. Hoy en día hay una tendencia en las iglesias que el que viene en la mañana no viene en la tarde. Bueno, que Dios le dé vida por 6 horas y el resto, pues, a ver cómo se arregla. ¿Verdad? Respire por 2 horas y después respire solo. ¿Usted se da cuenta si Dios tuviera la misma actitud egoísta que tenemos nosotros los seres humanos? Y esa es la tendencia que hay hoy en día. El que viene ya 2 días digamos que en la semana hay 4 cultos y viene a 2 servicios. Oye, yo ya fui mucho a la iglesia.
nunca es suficiente para adorar a Dios. Si pudiéramos venir todos los días, gloria a Dios. Porque Dios es Dios de todos los días. ¿Sabe quiénes son los que ponen los horarios de los cultos? Las personas. ¿Qué día venimos y qué día no venimos? Las personas. ¿Qué día hay servicio y no hay servicio en la iglesia? Las personas. Pero Dios es un Dios de 7 días y 24 horas al día y 365 días del año. Es un Dios de todos los días. Amén. Entonces, los primeros capítulos de Samuel enseñan con claridad que religiosamente Israel pasaba por problemas muy agudos. La decadencia se manifestaba en 2 maneras. El sacerdocio, el cual estaba Elí y sus hijos, era indigno. Porque en el verso 13 del capítulo 3 dice que Elí no estorbaba a sus hijos. Quiere decir que no los corregía. Quiere decir que él sabía lo que sus hijos estaban haciendo y hacían cosas terribles. Después siga leyendo. Robaban, fornicaban en el templo. Y Elí no los estorbaba. Por amor de padre. Una cosa es el amor de padre y otra es el amor a Dios. Son 2 amores diferentes. Amén. Por eso cuando uno estudia los mandamientos, dice el primer mandamiento, amarás a Dios con una parte de tu corazón. Amarás a Dios con la mitad de tu corazón. Amarás a Dios con 1/4 de tu corazón. Yo creo que eso dice en mi Biblia. ¿Qué dice en la suya? ¿Qué dice en la suya? No, díganlo más fuerte. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Porque este es el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Entonces la gente hace al revés. Ama con todo su corazón a sus hijos, a su familia. Ama con todo su corazón su cuerpo. Ama con todo su corazón las cosas seculares. Y a Dios le da 1/4. Sin darse cuenta la desgracia que está cometiendo. Los hijos de Elí murieron y murieron trágicamente. ¿Dios quería eso? No. Elí dice que fue desnucado porque aparte de no estorbar y aparte de religiosamente estar mal, estaba pesado. Quiere decir que no ayunaba. Y se desnucó cuando se enteró que sus hijos fueron muertos. Eso es porque es la decadencia espiritual. ¿Y sabe cómo se ve la decadencia espiritual? La decadencia espiritual se ve cuando nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios no nos estorba. Es decir, que el predicador predica la palabra y yo sigo igual. Que yo miro en la Biblia que tengo que arrepentirme y sigo igual. Que yo sé que tengo que hacer cambios en mi vida y sigo igual. Que yo estoy viendo el pecado delante de mis ojos y sigo igual. Dice que Elí no les estorbaba. ¿Por qué? Porque era su padre. ¿Por qué? Porque los amaba. Porque no sabía ya qué hacer, porque ya eran adultos. Pero la pregunta es, ¿entonces qué hizo Elí cuando crió sus hijos? ¿Por qué Elí no le enseñó a Ofni y a Finis a honrar a Dios como se debía? Porque falló como sacerdote y falló como padre. Por eso el espíritu de Elí es terrible. Aunque este hombre le sirvió a Israel y le sirvió a Dios casi por 40 años. 40 años sirvió Elí como sacerdote.
pero falló como administrador. Yo le enseño a mis hijos a administrar. Dice, ay papá, pero con este poquito, sí, pero si guardo esto no me queda nada. Pues eso mismo, guarda lo poquito que tiene para que después tengas. Hay una expresión en Sudamérica que se dice que hay gente que cuando tiene dinero le pica la mano. Y tiene un poco de dinero y ya no saben qué gastarlo. Dicen los que saben que usted tiene que vivir con el 70 y ahorrar el 30 o el 40 para que siempre tenga. Hay personas que no saben ahorrar. Ganan 1.000 y gastan 2.000. Ganan 2.000 y gastan 4.000. Ganan 5.000 y gastan 10.000. Nunca va a ahorrar. ¿Me explico? ¿Qué pasó? ¿Por qué Elí falló como papá y falló como sacerdote? Primero porque se olvidó de la instrucción. Había una decadencia religiosa. Miren, cuando Elí vio a Ana orando, hizo una interpretación humana y dijo, mujer, ¿qué has bebido? Ya ahí, espiritualmente, usted se da cuenta que Elí no estaba bien. Es como cuando usted puede venir a la iglesia y aquellos que son nuevos y ve a la gente hablando una lengua jeringosa que usted no entiende y usted, su primera impresión va a decir, estos están locos. No, discúlpeme, déjeme corregirlo, no estamos locos, estamos llenos del Espíritu Santo, que es diferente. ¿Amén? Y se lo puedo comprobar. Nos pueden hacer análisis del que quiera. Y un coeficiente intelectual alto. Ahora, lo que pasa es que juzgamos lo que no entendemos. Porque no estamos en el canal espiritual de Dios. Y Elí cuando juzgó a Ana, no estaba en el canal espiritual, que Ana sí estaba. Mas sin embargo, Ana, siendo una mujer afligida en espíritu, Dios le contestó su oración y le concibió tener un hijo. Y ella en promesa y en primicia, que eso es para otra enseñanza, que las personas no saben lo que es una primicia, una ofrenda o un voto, pero eso es para otro día. Le dio a su hijo. Lo tuvo a Samuel, lo tuvo casi 1 año o 2 con ella hasta que lo terminó, dice la escritura, de destetar, de amamantar, y se lo llevó a Elí para que Elí lo criara en la casa de Jehová y Dios ministrara en él. Y mire, lo levantó como un tremendo hombre de Dios. Dice que Samuel escuchó la voz de Dios que le llamaba y pensó que le llamaba Elí, hasta que Elí se dio cuenta que era Jehová que le estaba hablando y por eso le dijo, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Y de esa misma manera deberíamos de ser nosotros cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra del Señor y decir nosotros, habla Señor, que tu siervo oye. Amén. Amén. Denle una alabanza a Jesús. Los hijos de Elí empezaron a hacer cosas terribles en la casa de Dios. Empezaron a violar la ley de Dios. Empezaron a traer mujeres al santuario, a robarse las ofrendas, todo delante del pueblo, y Elí no les estorbaba. Por eso cuando usted lee el capítulo 3 y Dios le habla a Samuel y le da palabra, él sabe por qué lo voy a juzgar. Mire, déjeme decirle algo. Yo puedo persistir en pecar y ese mismo pecado me va a condenar y me va a enjuiciar.
Hay personas que saben que están cometiendo errores en su conducta, en su comportamiento, en la manera que están criando a sus hijos y en lo que están permitiendo, y aún así no corrigen nada. Y se mira al espejo y no le entra la ropa, pero no deja de comer. Tengo que hacer ejercicio. Hay gente, mire, si usted se compró una caminadora y no la usa, por favor me la regala, yo sí la uso. Amén. Ahora ya hace unos días que no corro, pero si Dios lo permite y me presta vida, el mes que viene voy a cumplir 53 años. Y todavía corro 7 millas. 7 millas en más o menos 1 hora y 15. No caminando, trotando. Trotando. ¿Por qué? Porque si quieres vivir, te tienes que cuidar. Amén. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que cuidar tu dieta. Si quieres llegar al cielo con Jesucristo, tiene que obedecer su palabra. Y tiene que sujetarse a ella. Si usted no quiere que el pecado lo toque ni toque a su familia, usted debe de odiar el pecado como lo odia el Señor. Dios no odia a las personas. Dios ama a las personas. Pero Dios sí aborrece. Así lo describe la Biblia. Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado contamina, el pecado mata, el pecado destruye hogares, destruye familia, destruye jóvenes, destruye ministerios. Qué triste que Elí, un hombre que le sirvió a Jehová de los ejércitos por 40 años, muriera desnucado y sus hijos también. Y el testimonio de Elí quedó manchado, porque quedó como un hombre que no hizo las cosas bien delante de Dios. No solamente él, sino que le pasó a su generación la maldición, y no solamente a sus hijos, sino a sus nietos, porque ahí aparece Salomón también, y no tengo tiempo para explicar eso, pero aparece la generación de Elí con el rey Salomón, y también fue destituido del sacerdocio, porque Dios ya lo maldijo. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. No culpe a Satanás, ni culpe a la sociedad, ni culpe a la iglesia, ni al amigo, ni al hermano, ni al primo, ni al tío. Porque nosotros los seres humanos, cuando estamos fallando, lo único que buscamos son culpables. Culpables. Cuando el presidente, ¿cómo es que se llama? Bueno, mejor no damos nombres. Hubo un presidente en este país, tres presidencias atrás creo, no, anterior, sí. No, el presidente Bill Clinton fue destituido porque ya todos saben la historia. Pero lo que no saben es que cuando él fue destituido, había un superávit en las arcas del gobierno. Es decir, era cuando el país estaba mejor. Lo destituyeron por inmoral. Viene otro proceso y nos llevan a una guerra. Y el país quedó totalmente sin dinero. Ahora, el pueblo tiene lo que el pueblo elige. Ahora, dígame usted una cosa. Moralmente lo que el señor Clinton hizo está mal, pero ir a una guerra está bien. El pueblo perece porque le falta
conocimiento. Elí era un sacerdote de Dios. Quiere decir que conocía la ley, conocía la palabra, conocía a Dios. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Por qué sus hijos se perdieron de la manera que se perdieron? ¿Saben que Finis agarró las copas del santuario de Dios y se fue a la guerra con las copas del santuario de Dios? Hicieron del arca del pacto algo totalmente contrario por lo que Dios lo había puesto ahí. Y por eso Dios declaró juicio sobre Elí y sus hijos. Porque Elí nunca supo diferenciar entre a quién servía y lo que Dios le había dado. Y a veces nosotros tendemos a desvalorar lo que Dios nos da. Y le ponemos prioridad a cosas que realmente no edifican. Le dije que ovni significa renacuajo. Eso significa el nombre de ovni, renacuajo. Ahora mire, quiero decirle algo. ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, primero porque Elí no les estorbó. Tenía amor de padre, pero no era un buen sacerdote. ¿Cuál es el amor verdadero? El amor verdadero no es solamente apapachar. El amor verdadero exige corrección y disciplina. Y cuando no hay disciplina y corrección, entonces ¿sabe lo que hay? Un relajo, un desorden. Y eso fue lo que le pasó a Elí. El amor que no estorba, no solamente Elí falleció, sino que también sus dos hijos. Y muchos se preguntarán, ¿por qué Dios hizo esto? Si Dios es bueno, claro que lo es. Pero hay que hacer la pregunta nuevamente. Elí era sacerdote y era padre. No era primero padre y después sacerdote. Por eso las personas en la sociedad tienen tantos problemas porque quieren intercambiar los roles. El empleado no obedece y quiere ser jefe. El empleado quiere ser más que el jefe. Los esposos no se entienden entre sí. Es una guerra entre titanes. ¿Quién manda? No, tú me tienes que hacer caso porque yo soy tu esposo. Déjeme corregirlo, por eso hay que estudiar la Biblia. Y el que no estudia la Biblia la interpreta de una manera errónea. Y la Biblia no se interpreta, la Biblia se cree. Cuando usted ve el pasaje que dice que el esposo tiene que estar, que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo, también dice la Biblia que el esposo tiene que estar sujeto a la cabeza que es Cristo. Amén. Amén. Pero los esposos tienden a decir, no, tú me tienes que hacer caso porque yo soy el sacerdote. Ah, si eres un buen sacerdote. Porque si somos sacerdotes como Elí, que el Señor nos guarde. Amén. Amén. Mire, entonces el empleado no obedece y quiere ser jefe. Los esposos no se entienden entre sí. Y los hijos menos obedecen a sus padres. Porque es una cadena. Cuando nosotros como padres nos sujetamos a Dios, entonces Dios a través de nosotros va a hacer que nuestros hijos se sujeten. Pero usted no exija que sus hijos le obedezcan a usted si usted no obedece al Padre de las luces, el cual es Jesucristo. ¿Me explico? Porque entonces Dios nos tiene que hacer entender cómo esto funciona. Y ya para ir terminando, porque yo sé que algunos miran el reloj, yo quiero que usted abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Y lo quiero llevar ahí, cómo nos mira Dios a nosotros. Para que usted se dé cuenta de algo que es tremendo. Primera de Pedro, capítulo 2.
verso 9 al 10. ¿Lo tiene? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo importante que somos para Dios? No éramos pueblo y ahora somos pueblo. Y dice que somos real sacerdocio. Quiere decir que sobre nosotros hay una responsabilidad espiritual. Déjeme decirle esto en simples palabras. Si usted no aborrece el pecado, tiene un problema. Quiere decir que si usted no aborrece el pecado, quiere decir que el mundo está en usted. Y el mundo no se va a salvar. Dios va a salvar a los que creen en Él. Y los que creen en Él, por eso las personas le dan una mala interpretación a lo que significa santidad. Santidad es un estilo de vida. Pero déjenme darle la definición en Dios que es santidad. Santidad significa algo que Dios saca de un lugar, digamos que este es el mundo, este es el mundo, y el mundo está contaminado. ¿De qué? De alcohol, de droga, de prostitución y de toda cosa imaginable que usted pueda imaginar. Usted y yo estamos aquí. Por eso la iglesia está llena de ex alcohólicos, ex drogadictos, ex pandillero, ex religioso, estábamos en el mundo. Entonces viene Dios a través de su palabra y de su espíritu y los saca del mundo. El mundo sigue corriendo, pero usted salió del mundo, Dios lo sacó del mundo. Y santidad significa separación. Dios lo saca del mundo y lo aparta para el uso exclusivo de Él. Quiere decir que usted ya no pertenece al mundo. Y por eso muchos cristianos no han entendido. Y por eso están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ciertas cosas de la iglesia aceptan y quieren practicar otras cosas del mundo. Y entonces viene la Biblia, por eso hay que estudiar la Biblia. Porque aquel que quiere servir a dos señores, con uno quedará mal. No puede servir a la mesa de los santos y a la mesa de los demonios. Y todo eso es bíblico. Y Elí estaba jugando a dos puntas. Era sacerdote, pero no estorbaba a sus hijos. Y sus hijos eran impíos, perversos. Hacían desastre y medio. Y Elí no les estorbaba. Y entonces este pasaje que leímos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El privilegio que Dios le da a usted y me da a mí de haber sido llamados. Pero hay personas que no valoran los privilegios. Y cuando están metidos en problemas, se dan cuenta de la metida de pata que hicieron. Ay, ¿para qué lo habré hecho? Ahí está, porque no valoraron lo que Dios le dio. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con el espíritu de Elí.
Y por eso hay que aprender a separar el sacerdocio y la parte de padre. Dios nos da el privilegio de ser padres, la bendición de ser padres. Pero padres como Él, no padres como el diablo. ¿Ah? Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y Jesús se lo dijo, vuestro padre es el diablo, le dijo a algunos ahí. Porque ¿qué es lo que hace el diablo? Genera contienda, genera problemas, genera vicios en las personas, los intuye a pecar, a tomar, a fumar, a maldecir. Entonces usted está criando hijos que no les enseña absolutamente nada de Dios. Que viene a la iglesia cuando tiene tiempo y cuando está niño, tranquilo, no le da problemas. Pero ese niño va a crecer. Y cuando llegue a una edad adulta, ya usted no lo va a poder dominar. Y va a tomar un camino totalmente equivocado. Y a veces uno quiere enderezar el árbol cuando ya el árbol está torcido. No hay mayor ejemplo que tienen aquellos que siembran árboles. Plantan la matita muy tierna y cuando empieza a crecer le hacen un cerco alrededor y le clavan como 5 o 6 palos y le tensan unas cuerdas porque ellos quieren que el árbol crezca recto. Y para que eso ocurra, hay que dejar que la palabra de Dios se aplique a nuestra vida. No solamente de leerla, sino de aplicarla, de practicarla, de vivirla. La mayoría de las personas vienen a la iglesia el domingo y el lunes viven como ellos quieren. Entonces, escuchan la palabra, pero es como la parábola del sembrador, no echa raíz. ¿Y qué pasa? Entonces viene el malo y la arrebata. Hoy en día las personas invierten el tiempo de una manera inequívoca. Hoy estás viendo y se están dando los científicos. Lo que pasa es que son estadísticas que no se le da mucha importancia. ¿Qué sentido tiene darle a un niño un celular, una computadora? Ay, no, para que se eduque. Mentira. Yo vengo de la época ni viper, ni celular, ni computadora, y me educaron bien. Ahí le da el teléfono al niño para que mire. ¿Sabe la cantidad de basura que miran ahí? Usted que tiene niños y que se va a dormir a su cuarto, ay, el nene está mirando. ¿Sabe lo que está mirando el nene? ¿Sabe lo que mira el nene? Y después al otro día, ay, yo no sé lo que tiene este niño. ¿Quién fue el que permitió eso? ¿Quién fue el que le compró eso? Y ya después tienen 15, 16, 17 años y ya no los puede parar. Y ya no le dice que venga a las 10, pero le viene a las 10 de la mañana. Ay, ¿dónde estuviste? ¿Y sabe lo que está haciendo? Lo que hizo Elí. No solamente murió él, sino que murieron sus hijos. Y no solamente eso, sino que echó una maldición sobre él, porque él tenía una responsabilidad sacerdotal. La misma responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, los que nos llamamos decir cristianos. Somos cristianos, no cristinos. Somos hijos de Dios, no primos. Amén. Entonces, un hijo de Dios obedece a su padre. Un cristiano es seguidor de Jesucristo, como los apóstoles, como Pedro que dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, póngame boca abajo. Esos eran cristianos. Se dejaron matar por el evangelio. Y ese tipo de cristiano es lo que Dios está buscando. Hombres que defiendan la palabra, que defiendan la fe y que aprendan a separar el amor de padre y el amor de Dios. Y nos tiende a confundir el amor, ay, pobrecito el niño,
Pobrecita la niña, no la llevemos hoy a la iglesia porque hace frío. Y tranquilo, no lo traía a la iglesia y lo sienta ahí a mirar en el plasma de no sé cuántas pulgadas. Dora la exploradora. Pero no es un culto, son varios cultos. No nos quedemos a la vigilia porque al niño le da sueño. Yo crié mis hijos en la banca de la iglesia. Arriba la banca, abajo la banca. Chiquitos como los suyos. También corrían, saltaban, brincaban, pero ahí estábamos. Se criaron en la iglesia. Y hoy son unos adultos y están en la iglesia. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad enorme con nuestra familia y con Dios. Porque para eso nos dio su palabra, para instruir. Entonces, somos primeramente, antes de ser padre y de ser esposo, somos sacerdotes. Amén. Para mí, un sacerdote ministra, mire, usted tiene el título de padre porque engendró. Cada uno tiene el título de padre y madre porque engendró, ¿correcto? Pero el ser sacerdote lo da Dios. Y si yo no soy un buen sacerdote, el día que muéramos, ¿quién cree que Dios le va a reclamar las almas de sus hijos? No que el amigo, que ese amigo que tuvo mi hijo, ese lo echó a perder. No venga con esos cuentos. No es así. A los padres. Los padres son responsables de sus hijos hasta los 18 años, porque 18 años es más que suficiente para que un árbol crezca, eche raíz, haga tronco y sea macizo. Y después de los 18 años solamente crece y da fruto. ¿Usted cree que una persona que nace en el vientre de una mujer que teme a Dios y en un hombre que teme a Dios y lo cría en el Evangelio, y no solamente lo cría de decirle vamos a la iglesia, busca de Dios, no solamente eso, sino que lo instruya, que le enseñe, que le explique, ¿cómo cree que va a crecer ese niño? Va a crecer fuerte, va a crecer frondoso, va a amar a Dios, va a respetar a Dios y va a servir a Dios. Y no solamente él, sino cuando se case, y sus nietos y sus bisnietos. Yo oro por mi nuera, por mi yerno, ya empezaron a aparecer. Y cuando yo oro por mis hijos, por mi nuera y por mi yerno, yo le pido a Dios no solamente que ellos amen a Dios, sino que mis nietos. Y qué bonito cuando uno se muera, ¿no? Que tus hijos sirvan y nazcan tus nietos. Uy, no, mi abuelito servía, mi abuelito predicaba. ¡Wow! Y que tú pases tu fe de generación. Y yo sé que Eduardo y mi hija son 100.000 veces mejores que mi persona y que mi esposa. Entonces mis nietos van a ser todavía mucho mejor que sus padres y mis bisnietos, y una generación de ministros de altar, de predicadores, de servidores de Dios. Eso es lo que quiere Dios para con su iglesia, para con usted, para con su esposo, para con su esposa, para con sus hijos. Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Diferente ahora se está formando en el cielo, tormenta de bendición y poder, un calor tan glorioso invade toda la iglesia, 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover.
lenguas de fuego.